¿Cómo va, Enrique? ¿Todo Muy bien? bien, gracias. Bueno, Muy bien. gracias por venir nuevamente. Tema de coaching tan importante. Y ya que estamos, y me quedé muy ilusionado con el bloque anterior, con Ajá. el trabajo de las chicas. Muy interesante el trabajo con adolescentes. Exactamente, que Sí. tiene que ver con adolescentes. Y bueno, quisiera saber la mirada, su mirada, digamos, desde el coaching Ujú. hacia una etapa de la vida tan pero tan difícil, con tantos desafíos y con tantas decisiones también que hay que tomar. ¿Qué voy a estudiar? Y tantas cuestiones. Ujú. Estudio, trabajo, ayuda en casa, ¿no? Me Ujú. caso, no me caso, pero hay chicos que están pensando en otras cosas también. Sí, no, es una etapa muy difícil la de la adolescencia. Estoy pensando que dije no y tendría que haber dicho sí, es una etapa muy difícil. Estoy corrigiendo mi propio lenguaje. El adolescente, primero, cada adolescente es diferente Ujú. a otro, cada ser humano es diferente a otro. Tenemos que tenerlo muy en cuenta porque a veces decimos tengo un hijo adolescente y como si fueran todos los adolescentes iguales, ¿sí? No todos los hombres somos iguales, no todas las mujeres son iguales, no todas las personas somos iguales. Pero durante la adolescencia, en general, lo que sucede con el ser humano es que está buscando su identidad, aunque no lo tenga presente en su cabeza, en su mente, estoy buscando mi identidad. Le está sucediendo eso, está buscando su identidad. Es decir, ¿quién soy realmente? ¿Para qué vine al mundo? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿A qué me voy a dedicar? Muchas veces los chicos no tienen esa preocupación tan sobre la mesa, digamos, está medio escondidita, porque en el día a día hay otras preocupaciones diarias, algunas triviales, otras más importantes, algunas urgentes. Entonces, aunque no tiene consciente el hecho de que está buscando su identidad, es un hecho que está buscando su identidad. Y al buscar la identidad le ocurre al adolescente algo interesante. Por una parte, no quiere dejar de ser niño, digamos, ¿sí? De ser un jovencito. No quiere entrar todavía en la vida adulta, pero por otro lado y al mismo tiempo quiere ser adulto y quiere que lo consideren adulto, ¿sí? Muchas veces el fumar es para ellos una proyección de imagen de que ya no soy niño, ya soy adulto, ya soy mayor. Entonces el adolescente está en ese conflicto interno, repito, aunque no lo verbalice ni se dé cuenta en forma consciente, está en ese conflicto de que no quiero abandonar la etapa de la vida de la que estoy saliendo, la juventud irresponsable, en el sentido de que no tengo grandes pesos encima. Hay excepciones, ¿no? Sí. Hay jovencitos que tienen tremendos pesos encima, responsabilidad con sus hermanitos, y, en fin. Pero hablo en general. Y por otro lado, el querer ser adulto, pero no estar todavía comprometido con la seriedad y con toda la responsabilidad que implica ser un adulto. ¿Sí? Insisto, hablo en general, porque a lo mejor si hay un joven, un adolescente que me escucha, me dirá, Enrique, ese no es mi caso, yo re seriamente estoy pensando en mi futuro, yo seriamente tengo responsabilidades sobre mis hombros y sin duda que hay muchísimos casos que es así. Entonces, esa etapa de la vida no es fácil, ¿sí? El adulto te trata como niño, todavía y espera de ti muchas cosas y vos no tenés experiencia y no sabés cómo encarar muchas cosas. Ansías conversar, pero te das cuenta que los adultos o no tienen competencias conversacionales, como decimos, que implica escuchar a un adolescente, empatizar con él, ponerse en su lugar, tomarlo en serio, saber qué siente, qué le preocupa, con qué sueña. O recordar que también fuiste adolescente. Sí, eso es lo que nos cuesta a los adultos, recordar que fuimos adolescentes. En algunos casos está tan lejos atrás la adolescencia que ya nos olvidamos, pero sí, recordar que fuimos adolescentes. Además hay estereotipos, y esos estereotipos se refuerzan en el lenguaje. Un estereotipo, es decir, un cliché, algo que se repite siempre. La juventud de hoy no es como la de antes. Antes los jóvenes hacíamos esto y esto, pero la juventud de hoy está perdida, la juventud de hoy no sirve para nada. Y repetimos esas cosas, y el joven, el adolescente, el niño que está entrando en la adolescencia lo escucha muchas veces,
Y se empieza a autoconvencer inconscientemente, porque el cerebro humano es así, escucha, capta y se la cree. Empieza a convencerse de que no sirve para nada, de que la juventud de ahora no es como la de antes. Yo todavía doy clases en un colegio, y digo todavía porque antes era docente de tiempo completo hace unas décadas. Y quiero todavía estar en contacto con adolescentes, por eso en San Salvador doy clases de filosofía en un secundario. Y de repente me toca llegar a un curso que dice, el primer día de clase, profe, nosotros somos los peores del colegio. Ajá. Un poco con orgullo, sí. Y un poco porque lo escucharon tantas veces, este curso es un desastre, somos los peores. Entonces, medio en broma lo dicen, pero en el fondo están convencidos que son los peores. Entonces, ¿qué pasa con un adolescente? Está convencido de que no es como la juventud de antes, que no es como fueron sus padres, que no servimos para nada, que estamos desorientados, que perdemos el tiempo, y entran en ese rol de vida de estar desorientado y de no saber hacia dónde va mi vida, ¿sí? Claro. Sucede en muchísimos casos. Lo voy a llevar a otro lugar. El año pasado tuvimos la suerte de conocer un chico fantástico, en el sentido de la sociabilidad que tiene, un alemán, que es muy difícil, chico de intercambio, que vino acá a Perico. Vino a Perico a estudiar, secundario. A estudiar el secundario. Hablaba más o menos inglés y empezó a aprender muy rápido castellano. Realmente. En esto uno se da cuenta que cuando a uno lo ponen en otro lugar tiene que a la fuerza aprender y te comunicas como que, sobre todo si sos sociable. Sí. A mí me sorprendió con 16 años lo que ya tenía pensado. Sí. O sea, ya tenía, fijo, yo termino de estudiar acá, me voy a ir a trabajar a Rusia porque en Rusia ganan más, después voy a volver a Alemania a pasar mis últimos días. Eso cuando recién llegó. Sí. Cuando se fue, que todavía pasa, llama casi todos los días por teléfono, porque vivió una etapa en este lugar de entre comillas, de una libertad, digamos, desenfrenada, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces descubrió otra cosa. Acartonado y lo que ya tenía previsto y cómo se manejan en Alemania, de decir esto es así, vos vas a ir así, o él mismo, ¿no? Asumiendo su responsabilidad de que de grande tengo que ser esto para poder vivir bien. Y acá como los chicos, como vos decías, ¿no? Esto de el despojo de lo que es la responsabilidad, entre comillas, para algunos, que parece que le tocó la mayoría con este despojo, digamos. Y cómo le cambió totalmente en meses prácticamente que estuvo acá. Sí, mientras me contabas el caso estaba pensando, el chico es alemán, viene de Alemania, los que hemos tenido la oportunidad de conocer los países de Europa, hay una abismal diferencia entre Europa y Latinoamérica. Hay una gran diferencia también entre Estados Unidos y Latinoamérica. Yo viví 5 años en Estados Unidos, estudié en Estados Unidos mi doctorado en filosofía. No estoy diciendo que sean mejores los europeos o los norteamericanos a nosotros, porque hay muchas cosas nuestras que son fantásticas y que esos países no las tienen, claro. Pero hay una abismal diferencia en el sentido que se toman la vida en serio. También disfrutan la vida, porque no son tontos graves. No, ¿sí? Claro. Pero yo pensaba, eso es lo que hace la cultura. La cultura significa la manera como se hacen las cosas en un determinado lugar, en una ciudad, en un país, en una institución, en una empresa, la cultura institucional, cómo se hacen las cosas. En Alemania, en Europa en general, en Estados Unidos también, vos sabés que en un determinado momento de la vida te vas a tener que valer por vos mismo, ¿sí? 18 años de edad ya estás viviendo independiente, estás alquilando tu departamento, ¿sí? Posiblemente no nos gusta, qué sé yo, pero acá, a los 30 años de edad, hay hombres que todavía no se van de la casa de su mamá, ¿sí? Así son las cosas diferentes. Entonces, si yo sé que a los 18 me voy a tener que ir, o me va a convenir irme porque es lo que hacen todos mis amigos, ¿no es cierto? Vivir mi vida, pero la voy a vivir responsablemente, porque me doy cuenta que el futuro es en serio.
voy a tener que ganarme la vida y no quiero vivir una vida mediocre, creo que quiero vivir una buena vida, porque eso está en la cultura. Ahora, en Alemania en particular, fíjate, la gente no anda desesperada por ingresar a la universidad, como sucede acá, la universidad. No, voy a estudiar una carrera técnica de 2 años, porque soy bueno para eso me gusta, y no soy menos si no tengo un título universitario. Claro. Acá el papá te dice, si no tenés un título universitario no sos nadie, ¿sí? Esa es la cultura nuestra. Allá no, aprende algo, hacelo bien, a todo el mundo le pagan bien, no importa si es un técnico con 2 años de estudio o un profesional con 6, los salarios y los costos de los servicios son más o menos iguales, por lo tanto una persona con una carrera técnica de 2 años, 3 años, puede vivir tan bien como un médico, un abogado u otro profesional que en esos países, ¿no es cierto?, son muy bien pagados. Entonces, todo es cosa de cultura y de mentalidad. Ahora, él vino acá, 16 años, todavía está en búsqueda de la identidad. Claro. Todavía no está formado emocionalmente, psíquicamente, en forma completa. No es totalmente maduro. Sí. Lo influenció 1 año de estar aquí, en una cultura donde es como la cigarra y la hormiga, ¿no? Sí. Mientras que la hormiga trabaja, las cigarras latinoamericanas cantan y después tienen que ir a pedir que el Estado nos dé un trabajo, que me den un plan, porque no se hace casi nada. Le costó una barbaridad irse. Después la esposa de mi cuñado, alemana ella, la conoció en Europa, se casaron, tuvieron una hija y se estaban por se venían a vivir acá, compraron una casa, todo. Cuando vio esto acá, horrorizada, obviamente. No le gustó para nada. Sí. Uno se horroriza o se asombra, si es que no se horroriza, de lo que es diferente. Cuando uno vive en un lugar cualquiera y todos los días se vive de la manera en que se vive, vos te acostumbrás a que eso es lo normal. ¿Sí? Esta es la forma como vivimos, esto es lo que hay que hacer. Te enterás de que en Latinoamérica los chicos, si quieren, estudian, hacen trampa, terminan el año no sabiendo nada, pasan al siguiente curso, están en el último año del secundario y no saben a qué se van a dedicar porque no tienen ninguna orientación. Así se hace acá, todos tranquilos, digamos, preocupados en parte. El europeo escucha de eso y no te puede creer. No. Y yo lo entiendo porque he vivido en esos lugares. Y después de un tiempo mi mente también se contagia, se contamina con la de ellos y empiezo a mirar y a recordar y puedo decir, pero ¿cómo puede ser que nosotros vivamos en esa irresponsabilidad, en esa desidia, en esa abulia, falta de voluntad, en esa mediocridad, no querer superarnos? Es re dura la crítica que estoy haciendo, pero lo empezamos a ver así cuando entramos en ese otro ámbito. Cuando salís un poquito nomás, un poquito nomás que salgas. Sí. Mira, esto es para entenderlo, es como cuando vos entras a un cuarto oscuro, sin ventanas y sin luces. Entrás y no ves nada, al poco rato te empezás a acostumbrar y ya empezás a distinguir las rendijas de la puerta y empezás a ver las cosas, ¿no es cierto? No tan bien como cuando hay luz, pero empezás a ver. O al revés, si estás en un cuarto oscuro durante, digamos, un par de días, en un lugar absolutamente oscuro, y salís a la luz, te encegueces y durante unos segundos no ves nada. Bueno, eso es lo que nos pasa cuando nos cambiamos de cultura, ¿sí? Entramos en otra cultura, nos parece muy raro, nos sorprende, nos horrorizamos, pero poco a poco empezamos a contagiarnos y empezamos a sentir y a pensar que eso es lo normal. Sí, son diferentes culturas. Yo creo que nosotros, si queremos surgir como sociedad, como país, como ciudad, etcétera, necesitamos ponerle más atención a los proyectos de vida y a conversar con nuestros adolescentes, ¿sí? Vecinos adolescentes, estudiantes adolescentes, hijos adolescentes, sobrinos chiquitos y adolescentes, escucharlos más y conversar más con ellos. Y si tenemos algo que mostrar o algo que mostrarles como ejemplo, sin sermonearlos, ¿no es cierto?, irles mostrando el camino. No es nada sencillo porque estamos en una cultura que, digamos, va en otro sentido. Desde el coaching y desde la escuela que tienen ustedes y de la formación, digamos, de profesionales, cuando llegan chicos que no son adolescentes, pero que están ahí 22, 23 años quizás, ¿también llegan con estas incertidumbres y todo esto? Sí. Desde el coaching, ¿qué se puede hacer, digamos? Escucharlos y conversar y preguntarles y ayudarlos a descubrir, ¿sí? No hay cosa más fantástica que descubrir algo por uno mismo. Cuando te traen y te muestran, mira eso de ahí,
ah, sí, está interesante, pero cuando yo lo descubro, y especialmente si lo descubro después de una búsqueda, cuando yo quería encontrar algo y lo descubro, el impacto emocional y cognitivo del propio descubrimiento es fantástico. Entonces en el coaching procuramos no andarle mostrando cosas a la gente, ni sermonearla, ni darle tips acerca de qué es lo que tiene que hacer, sino acompañarlo con una apertura muy, muy franca a que descubran por sí mismos. Vos me preguntás, sí, hemos tenido no muchos estudiantes de 22, 20 y pico de años. Había uno que me dijo, mira, yo terminé el secundario, la verdad es que no sé qué hacer, siento que en este momento no estoy preparado para elegir una carrera y quiero estudiar coaching. Bueno, le hicimos la entrevista, nos dimos cuenta que a pesar de que no reunía todos los requisitos para ingresar, había ciertas características de este chico que sí nos animaba a aceptarlo. Y él dice, bueno, descubrí que lo mío es trabajar como empresario y tiene ahora su propia empresa, ¿sí? Y consiguió de socio, de ayudante, otros 2 o 3 chicos más o menos de la edad de él y les va bien. Y el año pasado tuvo la oportunidad de estudiar algo relacionado con la administración de empresas. Y dice, vi el currículo y me di cuenta que voy a tener que estudiar un montón de cosas que no me sirven para la práctica, ¿sí? Mucha teoría y es largo. Y eso me va a distraer de la empresa que va viento en popa, va avanzando bien. Y le digo, ¿qué querés hacer? ¿Querés estudiar? Sí, me gustaría, pero no ahora. Quiero consolidar mi empresa, quiero crecer, quiero conseguir esto y lo otro. Y después, cuando yo me dé cuenta de qué es lo que realmente necesito para seguir adelante con mi trabajo, elegir bien qué voy a estudiar para que eso que estudie me sea útil y lo pueda aplicar. Muy cuerdo, muy lúcido el chico, y le va bien. Todavía tiene mucho que desarrollarse, una persona a los 23, 24 años tiene la vida por delante. Exacto. Pero lo importante del coaching es escucharlo, considerar cada caso humano como un caso absolutamente nuevo y distinto a los demás, porque cada persona es un universo, es un mundo. Por lo tanto, no tener el prejuicio, a ver, si vos tenés 21 años, 20 años, creo que tenía menos de 20 cuando ingresó, no, escucharlo, preguntar y acompañarlo en su proceso de autodescubrimiento. Sí. Enrique, muchas gracias. Un gusto. Gracias por venir. Lo esperamos el miércoles. El próximo miércoles estaremos acá. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Estuvo Enrique Espinosa Cifuentes aquí con nosotros. Tantos títulos tiene Enrique, ¿no? Me sorprende el doctorado en filosofía a mí. Yo que soy, la verdad, aposta, así, de filosofía muy poco, o sea, si uno lee algo o intenta, pero doctorado en filosofía lo admiro tanto, Enrique. Bueno, gracias. Para la filosofía no hace tanta falta saber cómo pensaron los filósofos de antes y los de ahora, sino que desarrollar la propia filosofía. Tratamos de hacer eso cuando trabajamos, yo al menos en mi clase de filosofía. Historia de la filosofía, sí, Sócrates, Platón y después lo de la Edad Media, y los modernos y los contemporáneos y todo aquello. Sí, es importante, es cultura, es saber, pero lo importante es poder hacer lo que hacen los filósofos, pensar por sí mismos, plantearse interrogantes importantes y empezar a descubrir el mundo por uno mismo, ¿sí? Hay una técnica para trabajar con eso, lo llamamos la mayéutica, el aula socrática, la filosofía para niños, para jóvenes, y eso hace que a los chicos al final les empiece a gustar la filosofía, porque no tienen que aprenderse aburridamente lo que piensan los filósofos y ser culto en filosofía, sino que empiezo yo a luchar en el buen sentido de la palabra, con mis propios problemas, con mi propio desafío de vida y saber cómo responder mis propias interrogantes. Todo ser humano, en el fondo, es un filósofo, mejor o peor, como quieras, pero es un filósofo porque nos vemos enfrentados a circunstancias de la vida que tenemos que resolver por nosotros mismos pensando, ¿sí? Así es que cuando la filosofía la entendemos de manera práctica, de manera aplicable, empezamos a amarla. Y filosofía significa eso, amor a la sabiduría. ¿Y qué ser humano no quiere saber? Claro. ¿Sí? Todos queremos saber lo que nos interese, ¿sí? Unos una cosa, otros otra, pero queremos saber. Eso es la filosofía. Gracias, Enrique. Un gusto. Gracias. Riquísimo todo, siempre.